La vida está compuesta de ciclos y cada uno de nosotros pertenece a uno de esos ciclos y debe abrazar con gozo el papel que Dios le ha puesto a jugar. Sin embargo, los ciclos terminan y debe haber una sucesión. Esto es inevitable. De eso vamos a conversar el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo desde el reto de hoy. ¿Cómo estás, Julito? Muy bien, hablando de sucesión. Sucesión. Conversando un poco sobre los eventos de Koinonia que acontecieron el domingo pasado. Pero no solamente sobre los eventos de Koinonia, estamos hablando realmente de un movimiento que es muy sano en la Biblia, es muy sano en las iglesias, es muy sano realmente en todos los procesos de vida y que ahora nos está tocando empezar a conversar abiertamente de él, aunque no esto ha sido conversado por muchísimos años. Quizás demos 18 pasos atrás. Estamos abriendo la puerta de la casa y que todo el mundo mira. ¿Tú dijiste eso ayer? Tú dijiste, qué interesante cuando ves algunas cosas donde entras a algunos lugares que no son todos estos rotonitos que dicen solo empleados, solo personal autorizado. Sí. Y de pronto, en algunos lugares, momentos de la vida, tú has tenido que entrar a la cocina de un restaurante y dices, ay, aquí así. O has entrado donde están todas las bandas de las maletas en un aeropuerto. Sí, que y me dice esto, yo jamás me hubiera imaginado. O yo te decía, a la puerta donde conducen los aviones los pilotos y decís, qué interesante, esto no sabía. Entonces, en la puerta de la casa de la Iglesia Bautista Vida Nueva, tenemos años de estar hablando o entras al traspatio de algunas casas y me dice, qué terrible. O en la gaveta de algunas. La gaveta de la mesa de noche. El cajón de algunas. De algunos hermanos. Sí. Qué tremendo. Entonces, este es un tema que nosotros hemos hablado por... Era una gaseosa manzanita de 1978. Mira, de esto hemos hablado por 20 años. Sí. Creo yo. Sí, yo puedo pensar bien. Sí. Bueno, podemos decir que Chief, antes de David Guadrón, que hemos dicho que es la persona que va a ser el sucesor oficialmente, ahora ya ustedes de acuerdo, él de acuerdo, para Vida Nueva aquí en San Salvador, pero para todo el movimiento de Vida Nueva. Yo me acuerdo que antes de irse a Colombia, hace como 8 años, él ya estaba en este compromiso. Sí. Al final él dijo, yo tengo esta visión. Sí, esta carga. Ajá, pero de esto hemos hablado por 20 años por lo menos. Claro. Yo pienso... y hablando ahora, yo te dije, vamos a hablar de varias a lo largo de la semana, para cómo la sucesión es inevitable, es indispensable, debe ser con la persona indicada y debe ser algo muy intencional. Pero hablando de esto, entendido que era inevitable, empezamos a conversar de esto hace muchos años. Sí. Y yo, antes de comenzar cualquier otra cosa y de ir a la Biblia, porque quisiera que fuéramos a la Biblia el día de hoy, como casi siempre vamos a la Biblia, creo que el proceso de sucesión nunca debe iniciar cuando ya el que está terminado su liderazgo se va. Sí. ¿Verdad? En algunos casos es, miren, ya me voy, ahí vean quién dejan, ¿verdad? Sí. O en ese momento se pone a decir, es que no hay nadie, ¿verdad? Entonces no hay nadie, entonces no queda nadie, ya me voy. Eso es muy malo. Y puede ser un poco... muy irresponsable, más bien. Es muy irresponsable, no un poco, es muy irresponsable. Puede ser, miren, fíjense que yo ya me voy ahí vean qué hacen. ¿Sí? Eso es muy irresponsable, voy a decirlo así, es muy irresponsable. Ningún pastor debería tomar jamás una actitud en la cual dice, como yo ya no voy a estar, ya no me interesa lo que va a pasar, entonces aquí me queda. Eso no debe ser, ¿verdad? O como decían antes... en muchos hogares, mire, hasta el 30 le voy a hacer. Entonces, ahí busca a alguien porque hasta el 30 le voy a hacer. Hasta el 30 te hago. Así me molestaba Checho. Saludos a Checho. Sí. Creo que en el caso yo te voy a plantear el día de hoy, bueno, realmente a lo largo de la semana, algunos principios que yo encuentro en el liderazgo de Moisés y en el proceso de sucesión de la nación y en la persona indicada para sucederle, que es Josué, algunos principios que podemos aplicar para nosotros, que hemos tratado de encontrar para nosotros, pero que se aplican a cualquier iglesia, a cualquier ministerio. Esto debería ser, en la medida en que el ministerio es complejo, debería tomar más tiempo. O sea, yo entiendo que nadie
porque hemos hablado de pastores, pero nadie debe ser la encargada de esa lacuna y decirle al superintendente, ya me voy, fíjese, y cuando ya no va a llegar, mañana en la mañana ya no llego, ahí vea cómo cargan a los bebés. Eso es muy irresponsable. O sea, no solo es una irresponsabilidad del pastor, es irresponsabilidad de aquel que, teniendo un cargo de liderazgo, lo abandona en el último momento sin haber preparado de una manera ordenada un proceso de sucesión, que no siempre se puede lo que uno quisiera, pero uno tiene que hacer lo que a uno le toca. Lo que a uno le corresponde. Estoy totalmente de acuerdo. Es un proceso inevitable. Sí. Pero que sea inevitable no quiere decir que no debe ser planificado. Exactamente. Entonces, precisamente porque es inevitable debe planificarse. Tú tienes en la Biblia varios. Sí. Tú tienes a David y a Salomón, que es un proceso de sucesión fabuloso ahí en 1 Reyes capítulo 2. Yo sigo el camino de todos los hombres, dice David. O sea, me voy a morir. Sí, ya estuvo. Sí. Hasta aquí termino, ¿verdad? Sí. Y nos vemos. Todavía le queda un tiempito. Sí. Él abdica y le da a Salomón, a quien ha preparado toda la vida, le da las herramientas necesarias para seguir adelante. Le pone todo un proceso o un paquete de principios en el cual le dice, ten cuidado con fulano, ten cuidado con sutano, yo cometí tal error, no lo cometas tú. Sí. O sea, la experiencia se la pasa, ¿verdad? La mentoría. Elías y Eliseo. Elías y Eliseo le dice, mira, y aquí cuánto, ese sería quizás un buen ejemplo para la tercera parte de lo que estamos, de la tercera I que estamos viendo. Eliseo quería con todo. Sí. Y Elías le dice, sí, está bien. Y allí, de una forma intencional, como la última I que vamos a ver, él le pone el manto. Sí. ¿Verdad? Y es por la instrucción que Dios le da. Yo te voy a poner a alguien al quien tú le vas a dar el proceso de sucesión. Jesús y los discípulos. Claro. Jesús y los discípulos. Él los lleva por un proceso. Yo sé que a veces hablamos de un proceso solo de discipulado, pero realmente desde que Él los toma hasta que Él los deja, todo es una estructura guiada de sucesión para que el movimiento pueda continuar cuando Jesús ya no esté presente. Sí. Pablo y Timoteo. Pablo y Tito. O sea, podríamos ir por Jesús y el Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo, ahí tenés otro, ¿verdad? Aunque ahí voy a decir. Pero es un proceso de sucesión. Entonces tú tienes, y tú podrías ver algunos de los reyes en el Antiguo Testamento que suelen ser más icónicos, pero para mí, uno de los que son importantísimos porque podemos ver el desarrollo desde Éxodo capítulo 17 hasta Deuteronomio capítulo 32 en una temporada que dura 39 años o 40 años, 39 o 40 años, vemos la sucesión entre Moisés y Josué. Sí. Y a mí me es muy, pero muy desafiante. Ok, veámoslo. Comencemos. ¿Por dónde comienza la relación entre Moisés y Josué? Fíjate que yo iba a comenzar por el final. Comencemos por el final. Comencemos por el final, porque a mí siempre, cualquiera que llega al final podría pensar... ¿Qué comenzó en el principio? ¡Wow! ¡Qué profundo! Sí. Pero allá en Deuteronomio capítulo 34, cuando dice, cuando él dice... Dice que va a morir, él sube al Pisga, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, que a mí siempre... Este pasaje es triste. Es triste. Y te voy a decir, hay un elemento de sucesión que es triste. Sí. O sea, que es triste. O sea, ya no voy a estar aquí dentro de 8 años, 10 años, ya no voy a ser yo el que toma las decisiones, pero no es uno el que importa, es Dios el que importa. Sí. Lo que hace Dios con Moisés es decirle, mira, ahí es donde yo voy a llevar la tierra. Y tú no vas a entrar. Pero el pueblo que tú has traído hasta este lugar... Sí va a entrar. Sí va a entrar. Si tú no hubieras estado aquí, ellos no estarían aquí tampoco. Sí. Y ¿cuántas veces Dios dijo, me voy a acabar este pueblo? Sí. Y Moisés se puso en la brecha. Sí, Moisés dijo, no, ¿qué va a decir la gente? Sí. ¿Qué le dice Moisés? Había un poco salido el Moisés, ¿verdad? El Moy. Y entonces le dice, ahí es donde van a entrar. Para que llegue hasta ahí, dice versículo 7, voy a saltar aquí, era Moisés de edad 120 años cuando murió, no recomiendo llegar a esa edad. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, que creo que es clave, eso sí recomiendo. Y vamos a verlo en algún momento en la indispensabilidad. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, que es por quien más luto se guarda. En toda la Biblia. En toda la Biblia. Ok, eso no sabía. No hay por nadie que se guarde más luto que por Moisés.
Y dice, y así se cumplieron los días del lloro, del luto de Moisés. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. O sea, Moisés era único. Sí. El que viene no tiene la responsabilidad de repetirle, tiene la responsabilidad de continuarle. Sí. Es totalmente diferente. Y tú recuerdas la frase que a todo el mundo tiene colgado en la entrada de su casa, ¿verdad? Y los buses lo tienen aquí en El Salvador, en la parte de atrás, cuando dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, esto es dado... Ahora está en Josué ya. Ahora eso es dado a Josué como sucesor de Moisés. Sí. O sea, a veces la gente no hace una conexión entre los dos. Pero para que esto se diera, para que este proceso se diera, Moisés comenzó con Josué en Éxodo 17. O sea, Éxodo 17, esto que acabo de leerte es al final de todos los 40 años en el desierto. Éxodo 17 es al inicio de los 40 años. Ajá. Y si tú recuerdas, en Éxodo 17, cuando todo comienza y empieza el primer... Van a reconocer la tierra. Aún antes de eso. Aún antes de eso. Cuando el primer enemigo sale a pelear contra ellos, Faraón ha venido detrás de ellos. Sí. Les ha venido pisando los talones. Dios abre el mar. Ellos pasan en seco, ¿verdad? Luego en ese momento Moisés viene con todo el paquete de responsabilidades. Todavía no ha sido Éxodo 18, porque esto es Éxodo 17. Y en Éxodo 18 es el establecimiento de los líderes. Sí. Pero antes de eso se da una pelea entre Israel y Amalek. Sí. ¿Te acuerdas? El primero. Esa es la pelea que todo el mundo recuerda, en el cual Moisés sube a la cumbre, levanta los brazos, tiene a Ur de un lado, tiene a Aarón del otro lado. Cuando él baja los brazos, el pueblo pierde. Cuando él levanta los brazos orando, el pueblo va ganando. Pero ¿quién está peleando ahí abajo? El general, digamos, el líder de la pelea es Josué. Josué. Sí. Ya en ese momento, que Josué tiene menos de 40, tiene 40 años. Sí. En ese momento, ya Josué es un líder en potencia que ha entrado. No en potencia, ya es un líder del pueblo. Pero él ha entrado en el proceso de desarrollar una relación cercana, espiritual, con el que es su mentor, que le va a desarrollar a lo largo de los próximos 40 años. Entonces, tú después ves a Josué un montón de veces. Sí. Cuando Dios le dice a Moisés, mira, venite, te voy a dar la ley. Subí al monte. Ok, entonces viene Moisés y le dice a Josué, vení conmigo. Acompáñame. A medio camino. Aquí me esperas. Hasta aquí. Sí. Porque no es tu momento todavía. Vení, regresa. Y cuando viene para abajo, es Josué el que le dice a Moisés, mira, yo oigo una voz de una gran algarabía ahí abajo. Sí. Y entonces... No le dice algarabía, le dice que como que hay pelea, creo que le dice, y el otro le dice, esto no es pelea, esto es... Es un jolgorio que están echando ahí, están adorando un becerro. Y entonces Aarón, que tiene la misma edad de Moisés, realmente 3 años mayores. Es un poquito mayor que Moisés, que no calificaba para ser su sucesor, se ha quedado y te ha echado todo a perder, ¿verdad? Dice entonces, esa famosa frase, fíjate que yo eché las cosas ahí y salió este becerro. Y entonces mala excusa le decían a Aarón. Es Josué el que le ayuda a Moisés a organizar a los levitas para oponerse en la rebelión contra ellos. Y vengar a Jehová. Ahí está Josué cuando pasa a Coré, Datán y Abirán. Sí. Ahí está Josué cuando envían a los 12 espías. Es Josué y Caleb los que van, que en ese momento son los únicos dos que dicen, nosotros le creemos a Dios. Sí. Es Josué el que acompaña a lo largo de los 40 años a Moisés. Es Josué el que está presente en las batallas contra los dos reyes, Og, Desbón y no me acuerdo cómo se llama el otro, ahí en lo largo de los 40 años. Y entonces finalmente es Josué el que está listo, o sea, no se lo sacó de la manga. Sí. No se lo sacó de la manga Moisés. No dijo, mándenme su currículum una semana antes. No, ha sido preparado. Ha sido preparado porque Moisés siempre supo que tarde o temprano
él ya no iba a ser el líder. Mira, precisamente Moisés es un ejemplo tremendo, porque él comienza su ministerio con Dios a los 80 años. Fíjate qué tremendo a los 80 años, que algunos están pensando que su vida está llegando al final. Él comienza y todo lo que pasa en esos 40 años. Pero desde el principio yo creo que él era consciente de que iba a llegar este momento. Es que yo te lo dije. Por eso la palabra inevitable me gusta. Es inevitable. Yo te lo dije hace unos meses y lo he dicho en varias ocasiones. Bueno, esto no te lo dije, pero te lo digo hoy. Pero te lo he dicho antes. Quizás la palabra que más he repetido a Steve en estos últimos 20 años, que no sea, ¿qué dice el texto? Fíjate. Es sucesión. Ajá. Hemos hablado no sé cuántas veces de sucesión, hemos orado por esto, hemos conversado, ha sido una preocupación profunda a través de los años. Y entonces comenzó este proceso, en el caso de nosotros, con David hace 20 años, sí. ¿Verdad? Y lo conversamos con David en su momento, y yo lo presenté a varias personas, y yo me acuerdo que más de alguien me dijo, ¿no será que estás demasiado temprano diciendo esto? Y yo pienso que no, yo creo que cuando que es algo tan claro de Dios, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que tener la intencionalidad a que el proceso se dé de la forma más natural, ¿verdad? Porque tarde o temprano no vamos a estar, o sea, y lo mismo es el presidente de la empresa. Yo creo que ahora es el momento de hacer un poco de aplicación para quienes nos escuchan. Sí, lo mismo es el papá. O sea, el papá debe entender. El papá de la casa. El papá de la casa. Sí. O sea, algún día no voy a estar. No voy a estar. Yo tengo que dejar todos los elementos necesarios para que mis hijos continúen. Sí. O sea, el proceso que Dios los tiene tenga continuidad. Y a veces es con el esposo, a veces es con la esposa. Por eso los papás deberíamos tener interés en quiénes van a ser nuestras nueras y nuestros yernos. Sí. Porque de alguna forma no es solo que papá no se mete en mi vida, ¿verdad? A mí me gusta el muchacho y entonces no importa que no le guste. Yo sé que le dicen Satanás en el colegio, pero no, yo creo que es que tú has invertido toda tu vida en algo y querés que el asunto siga adelante. Una empresa, un ministerio, una familia y muchas otras cosas que Dios nos ha puesto a liderar. Mira, ¿qué quisieras que quedara en la mente de quienes nos han escuchado el día de hoy? La sucesión es inevitable. Toda sucesión es inevitable. Porque o vamos a salir de nuestra responsabilidad por muerte, o vamos a salir de nuestra responsabilidad por enfermedad, o vamos a salir de nuestra enfermedad de nuestra responsabilidad por capacidad, que en algunos casos se da. El ministerio se hace más grande que lo que uno puede manejar, que es que una persona, un líder sensato tiene que tener la habilidad para decir, yo puedo manejar una avioneta, pero esto ya se volvió un 747 y no tengo la habilidad para hacerlo, aunque debe crecer, que vamos a hablar mañana de eso. O va a salir porque toma la decisión de hacerlo ordenadamente. Entonces creo que debe haber esta persuasión de cada uno, en grande, una iglesia, o en pequeño, en un ministerio, o en más pequeño, en una familia. Pero uno debe reconocer que tarde o temprano esto va a suceder. Es inevitable. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que toda sucesión es inevitable. Es inevitable y Dios así ha diseñado la vida. La vida tiene ciclos y cada uno de nosotros es parte de uno de esos ciclos por la pura gracia de Dios. Uno debe abrazar esta realidad y entonces tener la capacidad de decir, Señor, yo he hecho lo que me tocaba hacer. Y aunque no fue uno de los versículos que te cité, pero quería citarlo. Y entonces poder llegar al Señor y decir, Señor, yo hice lo que me tocaba. Sí. Y que Él diga, bien hecho, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de mi Señor. Y creo que debe ser la aspiración de todo líder. Qué bueno. Mira, y a ti que nos ves, a ti que nos escuchan, esta palabra que hemos dicho, inevitable, es también valiosa. Ciclos me gusta, porque cuando un ciclo se cierra, otro ciclo se abre. Sí, y el otro ciclo debe ser, puede ser, y ojalá que sea mucho mejor que el anterior. No tiene que ser igual, pero si Dios está presente, si Dios estuvo presente antes y nos aseguramos de hacer las cosas a la manera de Dios, puede estar presente en el siguiente. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.